Hola, estamos aquí en La Habana, en la sede de Manolito Simonet y su Trabuco, Trabuco Music Habana, y es un placer para nosotros tener al maestro aquí y disfrutar de este tiempo juntos. ¿Sí? Hoy estamos precisamente celebrando 30 años de la orquesta y por supuesto es un momento especial, un momento único, y nos gustaría compartir un poco de las experiencias de esta personalidad de la cultura cubana para con nosotros. Maestro, después de estos 30 años de carrera, ¿se siente usted realizado? No, yo creo que eso es que la música es infinita, ¿no? Es muy difícil que pueda uno realizar todo lo que se puede hacer dentro de, por lo menos dentro del estilo que uno trabaja dentro de la música, en el tiempo de vida que tiene uno. Es muy difícil porque realmente el público cada día es más exigente, la vida va cambiando, la música va cambiando y nunca llegas a terminar. Pero sí pienso que en estos 30 años hemos hecho muchas cosas buenas, sobre todo hemos podido estar en la preferencia del público 30 años, que ya eso es complicadísimo. Obtener una orquesta en 30 años hay que pasar por muchas generaciones, sí, y que la música siga vigente y que pueda tocar un tema que se grabó hace 20 años y que todavía la gente lo asimile, escuchando, como es el caso de Marcando la Distancia, ¿no? Como Mi Habana, llegó la música cubana. Son temas muy viejos y todavía la gente, y a veces es impresionante cuando ves jóvenes que no habían nacido cuando se grabaron esos temas y lo cantan de arriba abajo. Quiere decir que eso es muy bueno. Creo que hemos hecho muchas cosas, estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho en 30 años, pero todavía no nos sentimos realizados. Pensamos que todavía se puede hacer mucho para plata. Sí. Muy bien, muy bien. Por supuesto, en estos tiempos estamos disfrutando del Festival de la Salsa en Cuba, uno de los eventos más importantes de la música cubana. Maestro, desde su punto de vista particular, ¿cree usted que la música cubana goza de buena salud? Yo creo que sí, y creo que el Festival de la Salsa lo está demostrando, y ojalá tuviéramos la posibilidad de tener otros festivales también que tuvieran que ver con la música popular cubana, no solamente con la salsa, con toda la música popular cubana. Y realmente estas son las cosas que hacen que tenga trascendencia, sí, lo que uno hace dentro de la música, porque a veces suceden cosas de las que el mundo no se entera. Pero yo creo que el Festival de la Salsa ha servido para transmitir al mundo, para hacer llegar a todos los puntos del mundo lo que estamos haciendo los cubanos con la música popular cubana. Por supuesto. Y vamos a hacer un paréntesis en esta parte porque me gustaría, maestro, ¿puede hablarnos del festival que usted organiza en Camagüey? Bueno, en Camagüey yo tengo un evento, no es un festival precisamente, es un evento llamado Sonido Camagüeyano, que también reúne muchas orquestas. Ahí nos reunimos en un solo día, 10, 15 orquestas, y hacemos un evento que se mueve desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día. Wow. Y sin parar, y la gente se divierte mucho, y son miles y miles de personas, y realmente pienso que es un evento que no debe finalizar, porque el pueblo pide ese evento, necesita ese evento, y más que todo que es un evento que no se hace en Ciudad de La Habana, se hace en una provincia. Y en este momento creo que no hay un evento en provincia con la fuerza que tiene Sonido Camagüeyano, vale, por la cantidad de público que es capaz de reunir, ¿no? Pienso que es un evento muy importante. ¿Puede marcarnos más o menos en qué fecha sería el evento? Este evento se celebra en el marco de la Semana de la Cultura de Camagüey, que es en el mes de febrero, en este mismo mes que se celebra el Festival de la Salsa, es decir, una semana antes del Festival de la Salsa, porque en la Semana de la Cultura es la primera semana de febrero. Es decir, que ya hubiera sucedido esto una semana antes. Desafortunadamente hace ya un tiempo que no lo hacemos por el tema de la pandemia y todas estas cosas, y ahora es que estamos reorganizándonos para hacerlo, porque como ustedes sabrán, no es un festival como el Festival de la Salsa que se celebra en Ciudad de La Habana, sí, y estamos los grupos aquí en Ciudad de La Habana, que desafortunadamente hay grupos de provincia que no han podido estar todavía por la situación esta de la pandemia, pero realmente todavía en este Festival de la Salsa falta Cándido Fabré, no, falta la original de Manzanillo, los Carachis, la Maravilla de Florida, la Liamén, faltan una serie de orquestas que están en provincia,
que no han podido estar, pero que van a estar, seguro que van a estar. Y que forman parte de la cultura y de la música cubana. Claro, y eso me sucede con Sonido Camagüeyano, que yo tengo que trasladar las orquestas de provincia, de La Habana, de Santiago a Camagüey. Es decir, es un poco complicado, sí, pero sí vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. Muy bien, maestro, muchas gracias. Bien, ahora vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de secretos de acá del maestro. Queremos saber qué inspira al maestro Manolito Simonet. ¿De dónde viene esa musa que lo hace crear estos éxitos y todas estas producciones que tanto nos disfrutamos nosotros los cubanos? ¿Dónde le viene la musa al maestro Manolito Simonet? ¿Dónde encuentra la inspiración? Yo creo que nosotros los músicos que hacemos música popular bailable, yo creo que la fuente de energía de la que nosotros nos nutrimos para poder hacer esta música es precisamente del público. Es el público que nos transmite qué es lo que debemos hacer, porque esta música es para que ellos se muevan. Y bueno, yo vengo de una provincia que es muy musical, Camagüey realmente es una provincia muy musical, y me formé en el tiempo del conjunto Rumba Habana, los Iragueres, en un tiempo que hubo un movimiento musical muy fuerte en Cuba, y creo que esto es lo que me ha ayudado mucho a hacer un trabajo que pueda estar en la preferencia del público tantos años. Muy bien. Eso. Maestro, ya que nos toca ese tema de parte de donde su formación, donde usted alcanzó su formación, ¿pudiera hablarnos precisamente cómo fue la idea de crear el trabuco? Bueno, realmente no hubo nada premeditado para la creación de la orquesta. Yo vine de Camagüey para Ciudad de La Habana. Inicialmente esto es algo que es exclusivo para este canal, porque esto mucha gente no lo sabe. Yo vine de Ciudad de La Habana para acá inicialmente a tocar con la orquesta Revés. Sí. Y bueno, estando aquí en La Habana es donde decido hacer una orquesta. Y muchos directores de orquesta, como Juan Formel, el mismo Helio Revés, muchos directores de orquesta, David Calzado también en aquel momento, Pachito Alonso, me dijeron: tú puedes hacer una orquesta si tú dirigías una orquesta en Camagüey, Maravilla de Florida. Y ahí es donde decido hacer una orquesta. Pero no vine con la idea de hacerla. Y ahí me puse a hacer la orquesta y bueno, un día como hoy, por primera vez se estrenó la orquesta en el Salón Rosado de la Tropical con la orquesta Los Bambán por una invitación de Juan Formel. Para mí uno de los más grandes que ha tenido la música popular cubana. Y bueno, ya han pasado 30 años. 30 años de historia. Ok, muy bien, maestro. Entonces, por supuesto, nos gustaría saber, ¿tiene alguna nueva producción en planes o ya realizada la orquesta? Sí, sacamos un disco por los 30 años llamado Trabuco. Un disco que es un recorrido por todo lo que hemos hecho. Es decir, todos los temas son inéditos, pero sin embargo, desde el punto de vista ritmático, es un recorrido por toda la carrera de la orquesta. Es un disco que ya le está gustando al público, porque hay un tema como Esa Cabeza Loca, que la gente lo está disfrutando mucho. También está Mente Positiva, que la gente está disfrutando mucho. Y creo que es un disco que va a llegar al corazón del bailador, como siempre ha sido. Muy bien. Maestro, ¿algún plan futuro que tenga la orquesta? O sea, usted en lo personal. Sí, nosotros este año vamos a hacer varias cosas en la celebración de los 30 años. Lo primero que vamos a hacer es una gira por los barrios de La Habana. Vamos a hacer una gira por los barrios de La Habana para llevarle la música al pueblo, que no tengan que buscarnos, vamos a buscarlos nosotros a ellos. Y después pensamos hacer también algunas giras internacionales, pensamos estar en los Estados Unidos, vamos a estar también por Europa, vamos a estar en Perú, que es una tierra que siempre en todos estos años ha seguido la orquesta, es como si estuviéramos en Cuba. Pensamos estar también por Colombia. Y bueno, después queremos hacer también en el segundo semestre del año una gira nacional para estar en algunas provincias de Cuba, en Guantánamo, en Santiago, en Camagüey. Es decir, para poder llevar nuestra música a ese público que nos ha seguido 30 años. Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Soy un admirador en lo personal de su música en todos estos años. Gracias por hacernos feliz, no solo a los bailadores cubanos, sino también a todos los amantes de la música cubana, de la salsa, del son, de la guaracha cubana en el mundo. Y ahí lo tienen, directamente el maestro Manolito Simonet y su trabuco, aquí
en su casa, donde nace toda la música que tanto disfrutamos. Somos Ginger Films. Muchas gracias. Gracias, maestro.